Hola a todos. Vamos a meternos de lleno en los casi 40 años del régimen de Franco, una dictadura muy personalista que nació en los años 30 y que tuvo que ir transformándose para sobrevivir en un mundo que cambiaba a toda velocidad. Veremos cómo lo hizo y, sobre todo, por qué acabó cayendo. Y fijaos bien en esta frase porque es la clave de todo. Cuando acabó la guerra civil no hubo un amanecer de paz y reconciliación. No, hubo una victoria de un bando sobre el otro, y sobre esa idea de vencedores y vencidos se construyó una dictadura larguísima. Vale, para entender bien este periodo tan complejo, vamos a dividir el análisis en 4 grandes bloques. Primero, veremos sobre qué pilares se construyó el régimen. Después, nos sumergiremos en los durísimos años de la posguerra. Luego, el gran cambio económico y social de los 60. Y finalmente, cómo y por qué el sistema entró en su crisis final. Venga, empezamos por el principio. ¿Qué era exactamente el franquismo? Pues mirad, lo primero, lo más importante que hay que tener clarísimo es que fue una dictadura personalista. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a una única figura. Y esto es interesante porque, a diferencia de otros regímenes totalitarios, aquí el líder, Franco, estaba por encima del partido y de todo lo demás. Concentró un poder, bueno, un poder sin precedentes. Era jefe de Estado, de gobierno, generalísimo de los ejércitos y jefe del partido único. Y ojo a esto, que es muy importante, no había una constitución. Él gobernaba a través de las llamadas leyes fundamentales, que él mismo iba creando según le convenía. ¿Y entonces cómo conseguía mantener todo ese poder? Pues la clave está aquí, en lo que se conoce como las familias del régimen. Franco se apoyó en todos estos grupos, pero fue muy hábil. Actuaba como un árbitro entre ellos, fomentando sus rivalidades, dando y quitando poder para que nadie se hiciera demasiado fuerte y pudiera hacerle sombra. Era un maestro en el arte de divide y vencerás. Y esa fue una de las claves de su larguísima supervivencia política. Bueno, pues con estas bases nos metemos de lleno en las 2 primeras décadas del régimen. Y fueron, sin duda, los años más oscuros, marcados por una violencia de Estado brutal y una miseria económica generalizada. La represión no fue algo caótico o improvisado, para nada. Estaba perfectamente organizada. El régimen creó todo un entramado legal para justificarla. Fijaos en qué paradoja. Los historiadores hablan de una justicia al revés. Es decir, los militares que se habían rebelado contra la legalidad republicana ahora juzgaban por rebelión a los que habían sido leales a ese gobierno. Es un concepto tremendo y crucial para entender la época. Y claro, las consecuencias de todo esto fueron devastadoras. Hablamos de cifras que marean, cientos de miles de personas en la cárcel. Se calcula que al menos 50.000 ejecuciones solo en la posguerra y casi medio millón de exiliados. Medio millón de personas que tuvieron que dejarlo todo atrás, muchas de ellas para no volver jamás. Y en lo económico, ¿qué pasaba? Pues el régimen apostó por la autarquía. La idea era que España se bastaba a sí misma, que no necesitaba a nadie de fuera. El resultado, un desastre, un colapso económico monumental. Para hacerse una idea, el país no volvió a producir lo mismo que antes de la guerra hasta ya bien entrados los años 50. Una década perdida. Al principio, después de la Segunda Guerra Mundial, España era el paria de Europa. Nadie quería saber nada de un régimen amigo de Hitler y Mussolini. Parecía que sus días estaban contados. Pero entonces el mundo cambió. Empezó la Guerra Fría y de repente el anticomunismo feroz de Franco se convirtió en algo muy útil para Estados Unidos. Y ahí llegaron los Pactos de Madrid de 1953, bases militares americanas en España a cambio de dinero y apoyo diplomático. Ese fue literalmente el salvavidas del régimen. Pero claro, esa ayuda americana no era suficiente para arreglar el desastre de la autarquía. A finales de los 50, España estaba al borde de la quiebra. No había otra opción. O cambiaban de rumbo radicalmente, o todo se hundía. Y lo que hicieron fue dar un giro de 180 grados que desató, lo que se conoció como el milagro económico español. Y el pistoletazo de salida a ese cambio fue el famoso Plan de Estabilización de 1959. Detrás de este plan estaban unos ministros con un perfil muy diferente, los llamados tecnócratas, muchos de ellos vinculados al Opus Dei. Y su receta era simple: se acabó la autarquía. Había que abrir España al mundo, a la inversión extranjera y al comercio. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salió todo ese dinero para crecer tanto y tan rápido? Pues el llamado milagro español en realidad no fue tan interno. Se apoyó en 3 pilares que venían de fuera. Primero, las divisas, los dólares y marcos que traían los millones de turistas. Segundo, las remesas, el dinero que enviaban a casa a los cientos de miles de españoles que emigraron a trabajar a Europa. Y tercero, la inversión de empresas extranjeras. Y aquí llegamos a la gran paradoja de los años 60.
Por un lado, tenías una España que se modernizaba a marchas forzadas. El SEAT 600, el turismo, la tele, nacía una sociedad de consumo. Pero por otro lado, la política seguía congelada en 1939. Era como meter un motor de Ferrari en un coche de caballos. Tarde o temprano, esa contradicción tenía que estallar. Y así entramos en la recta final. A partir de 1973, todo lo que podía salir mal, salió mal. Varias crisis se juntaron a la vez, y la dictadura entró en su fase terminal. El edificio empezó a resquebrajarse por todas partes. Franco era ya muy mayor, estaba enfermo, pero él creía que lo había dejado todo atado y bien atado, como le gustaba decir. Su gran plan era asegurar que cuando él muriera, nada cambiase. Quería un franquismo sin Franco. La pregunta era, ¿podía funcionar? Y para ese plan había una pieza fundamental, un hombre clave, el almirante Luis Carrero Blanco. Era la mano derecha de Franco, su hombre de máxima confianza. El plan era sencillo: Franco moriría, Juan Carlos I sería el rey, una figura más bien simbólica, y Carrero Blanco, como presidente del gobierno, sería quien mandara de verdad, manteniendo el régimen intacto. Pero todo ese plan saltó por los aires. El 20 de diciembre de 1973, ETA asesinó a Carrero Blanco en un atentado espectacular en Madrid, y con su muerte no solo moría una persona, moría el futuro del régimen. El plan de sucesión quedó decapitado, se creó un vacío de poder enorme. Por eso se dice, y con mucha razón, que el franquismo sin Franco murió antes que el propio Franco. Y a partir de ese atentado fue una cascada de problemas. Se juntó todo. La crisis del petróleo de 1973 se cargó el milagro económico. Al lado, en Portugal, la revolución de los claveles demostraba que las dictaduras no eran eternas. Y para colmo, la crisis del Sáhara dejó en evidencia la debilidad de un régimen ya moribundo. Fue, de verdad, la tormenta perfecta. Y en medio de esa tormenta, Franco murió. Y ojo, que es muy importante entender esto: el régimen no se cayó solo. Mientras todo esto pasaba, por dentro la oposición crecía y se organizaba cada vez más, desde la guerrilla de los maquis en los años 40 hasta las huelgas y los movimientos estudiantiles. Organizaciones como comisiones obreras se hicieron enormes. Curiosamente, la modernización que el propio franquismo impulsó creó una nueva clase trabajadora y una clase media que ya no estaba dispuesta a callar. El régimen había creado, sin quererlo, a su propio enterrador. Y así, el 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Franco, se cerraba uno de los capítulos más largos y oscuros de la historia reciente de España. Se acababa una era y se abría un futuro, lleno de preguntas, de incertidumbre, sí, pero también, por primera vez en mucho tiempo, de esperanza. Lo que nos deja una pregunta final, y es la más importante de todas. ¿Cómo es posible desmontar una dictadura desde dentro, utilizando sus propias herramientas? ¿Cómo se pasa de eso a una democracia? Bueno, pues la respuesta está en la fascinante historia de la transición. Pero esa ya es otra historia.